clase de hoy y un par más adelante. Por lo tanto, si les queda alguna duda de lo que veamos, a la próxima que tengamos juntos me hacen todas las preguntas. Solo para confirmar, la clase teórica de medidas de riesgo y cálculo de primas ya la tuvieron, ¿no? ¿Con Fernando? Sí, ya lo tuvimos. Bárbaro. A mí igual me gusta empezar compartiéndoles una presentación. ¿Ven la presentación ahí? Sí. Bien, perfecto. Bárbaro. Esto es un resumen de lo que deben haber visto en clase, con algunas acotaciones que me parece que suelen ser útiles también a la hora del examen. Las primeras medidas de riesgo que deben haber visto es, por un lado, la probabilidad de resultados negativos, que es la probabilidad de que mis siniestros sean mayores a mis primas, es decir, que con el precio que yo le puse a la prima no me alcance para cubrir a los siniestros que tengo en el periodo. También está la probabilidad de ruina, para la cual van a tener una clase específica en los próximos días, en la semana que viene, y la probabilidad de ruina es muy similar a la que acabamos de mencionar, simplemente que en este caso es la probabilidad de que los siniestros sean no solo mayores a mis primas, sino también al capital que tengo como compañía. Obviamente, entrar en ruina es bastante más grave que tener resultados negativos, porque el hecho de tener resultados negativos se soluciona simplemente ajustando las primas para el siguiente periodo. Ya sí, no solo no me alcanzan mis primas, sino tampoco mi capital, bueno, ya estoy en una situación un poco más jugada, digamos. Otra medida de riesgo, que en general en esta clase no la usamos mucho, pero seguramente la deben haber visto con Lucio en alguno de los ejercicios, es el coeficiente de seguridad, que se calcula dependiendo de bajo qué hipótesis lo simulo, si es bajo distribución normal, bajo qué hipótesis de distribución lo supongo en realidad, si es bajo distribución normal, el coeficiente de seguridad se calcula como primas más capital menos la esperanza de los siniestros sobre el desvío de los siniestros, y si lo supongo como log normal, es el logaritmo natural de las primas más el capital menos el muy y el sigma de mi distribución. Ahora sí, en las medidas específicas de esta clase, la primera que tenemos es el valor esperado de los resultados negativos, que es ese valor es la esperanza de siniestros menos primas siempre que mis siniestros sean mayores a mis primas. Es decir, en una variable aleatoria tabulada, yo acá me haría una columna auxiliar en la que tenga el máximo entre 0 y x, que vendría a ser mi s, menos mis primas, siempre que mis siniestros sean inferiores a mis primas, obviamente esa cuenta va a dar 0, y después hago la suma producto, como en cualquier esperanza, de esta nueva columna auxiliar que me armé por la probabilidad de que sucedan esos valores. De otra manera de verlo es, ok, me fijo en mi tabla qué valores de siniestros son mayores efectivamente a mis primas, a eso le resto las primas sin necesidad de hacer una columna auxiliar y multiplico ese valor por la probabilidad. Yo siempre les recomiendo hacer la columna auxiliar porque les lleva un tiempito, pero es mucho más seguro y tienen menos probabilidad de errar que si lo hacen todo a ojo. Pero bueno, ustedes toman la decisión, no armarse la columna auxiliar no está mal, si pueden hacerlo. Si en lugar de tener una variable aleatoria tabulada, tengo una variable aleatoria continua, acá lo que estábamos haciendo era una suma producto, acá lo que hacemos es una integral, y es la integral cuyos límites van desde el valor de las primas hasta infinito, y el argumento es siniestros menos primas por la función de densidad. Infinito es si el dominio de la variable aleatoria es hasta infinito. Si no, será el límite superior hasta el límite de la variable aleatoria. Si está truncada, será hasta ese truncamiento.
Y como vamos a ver más adelante en los ejercicios, si hay programas de reaseguro, bueno, también tendremos que tocar los límites en función de cada programa. Otra de las medidas de riesgo es el valor esperado de incumplimiento del asegurador, EPL o Expected Shortfall, no lo conozcan, y es muy similar a lo que acabamos de ver. El valor anterior puede vincularse con la probabilidad de resultados negativos, con la probabilidad de ruina, y de vuelta, lo único que se modifica es que no tengo solo en cuenta las primas, sino también el capital. Por ende, en mi columna auxiliar que me voy a armar, lo que voy a hacer es restarle a los siniestros no solamente las primas, sino el capital. La metodología es exactamente igual a lo que acabamos de ver, y de vuelta en una variable aleatoria continua, lo que se modifica es el límite inferior, que antes teníamos solo primas, ahora tenemos primas y capital, y lo que resta a los siniestros, antes era solo primas, ahora primas y capital. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien. Seguimos entonces. Después tenemos como medida de riesgo el valor a riesgo o VAR, que lo que me dice es, ok, cuando tenemos el VAR también tenemos un nivel de confianza que llamamos RO. Tenemos el VAR al 35%, al 60% o al 95%. Si estamos considerando el VAR al 95%, lo que queremos decir es, con un 95% de confianza, mis siniestros van a ser inferiores a ¿qué valor? Bueno, ese es el VAR, inferiores al valor del VAR, 95%. Si tengo una variable aleatoria tabulada, para encontrarlo lo que hago es, me armo la columna de la función acumulada y busco ese nivel de confianza en mi columna de probabilidad acumulada. A veces no vamos a encontrar el valor exacto, como somos conservadores. Si ρ es 95%, como acabamos de ver en el ejemplo, y en mi variable, en mi columna de probabilidad acumulada tengo 94,5 o 98, bueno, puede tomar el valor que sea con el 98, porque es al menos un 95% de confianza. 94,5 no es suficiente, entonces será 98. Si tengo una función de distribución, sea continua o discreta, lo que hago, bueno, es igualar el nivel de confianza a la función de distribución y despejo el valor del VAR a partir de eso. Puede ser también que me diga, ok, tengo este monto, ¿a qué confianza lo puedo asemejar? Entonces lo que tendré que hacer es aplicar ese monto a la función de distribución y de ahí despejaré el nivel de confianza, pero es análogo. Para una variable aleatoria continua, el nivel de confianza o la probabilidad de que mis siniestros sean inferiores a ese monto va a ser igual a la integral entre 0 y el VAR de la función de densidad. Acá les puse dos cuestiones importantes, que es, bueno, ok, si aplicamos ahora programas de reaseguro, si tengo un QS, por ejemplo, mi valor a riesgo retenido no va a ser otra cosa que el valor a riesgo total de la cartera por el porcentaje de retención. Van a ver que en los ejercicios lo vamos a derivar esto. Si tengo un XL o un stop loss sin límite, esto es importante, será en algunos casos la prioridad del programa. Siempre que mi valor a riesgo sea mayor a la prioridad del programa y el XL o el stop loss no tenga límite, entonces el valor a riesgo va a ser retenido, va a ser igual a la prioridad del programa. Si el valor a riesgo es inferior a la prioridad del programa, el valor a riesgo retenido no se va a modificar y va a ser igual al valor a riesgo total de la cartera sin aplicar el programa. ¿Esto quedó claro? ¿A alguien le genera duda? ¿Fui un poco rápido? No, todo bien. Bien, seguimos entonces. Después tenemos el valor esperado en exceso del VAR, que de vuelta es muy similar al valor esperado de resultados negativos y al expected shortfall. Acá, en lugar de restar primas o primas y capital, lo que resto es el valor del VAR. Acá tenemos un doble trabajo, porque no solo estoy calculando el valor esperado en exceso del VAR, sino que antes voy a tener que calcular el VAR.
pero más allá de eso no tiene nada diferente. Me armo una columna auxiliar en la que tengo X menos el valor del VAR que ya calculé antes y calculo la esperanza con esos montos haciendo la suma producto. De vuelta en una continua, lo que se modifica son los límites de la integral. Ahora, en lugar de primas o primas más capital, tengo el valor a riesgo y lo que resto de vuelta es el valor a riesgo. Finalmente, tenemos el Tail Value at Risk o TVAR, que, como bien dice ahí, es el valor esperado de los montos de los siniestros a partir del valor a riesgo y suponiendo que esos valores se dan, es decir, condicionado a la ocurrencia de esos valores. ¿Cómo se calcula? Si tengo una variable aleatoria tabulada o una variable aleatoria discreta, lo que hago es hacer la suma de el monto del siniestro. Este es el monto, esto es importante, el monto del siniestro total, no le resto el VAR, no le resto ninguna cosa, es el monto del siniestro original por la probabilidad de ocurrencia de ese monto y a esa suma producto lo condiciono a estar en esa parte de la tabla, por ende lo divido por 1 menos ρ. En nuestro ejemplo anterior, que ρ era 95%, acá dividiré por 5% porque estoy en los montos que tienen como probabilidad de ocurrencia 5% total. Para una variable aleatoria continua, en lugar de una suma, lo que tengo es una integral que va desde el VAR hasta, de vuelta, esto es una generalización, hasta infinito, en caso de que la variable aleatoria, su dominio vaya hasta infinito, del monto del siniestro por la función de densidad, y eso lo condiciono con el 1 menos ρ. Acá les dejé una relación entre el TVAR y el VAR. Se ha tomado alguna vez llegar a esta relación, así que les sugiero que si no lo vieron en clase lo intenten. Se deriva de esta fórmula. Fíjense que operando y reescribiendo esta integral van a poder llegar a una expresión similar a esta. De vuelta, inténtenlo, cualquier cosa, si no llegan, la próxima clase que tengamos juntos lo vemos. Pero bueno. Y después también con un QS, el TVAR retenido va a ser igual al TVAR por el porcentaje de retención, y si tenemos XL o stop loss, bueno, se van a dar diferentes escenarios. Acá tenemos dos. Esto es siempre que el valor a riesgo sea mayor a la prioridad. En el caso, en este segundo, voy a empezar por este segundo, en el que el valor a riesgo sea mayor a la prioridad y la función está topeada en un valor menor a la capacidad del programa, entonces mi TVAR va a ser igual a la integral entre el valor a riesgo y el máximo. Acá reemplazamos ese infinito que teníamos antes por el valor al que está topeada la función, de la prioridad por la función de densidad y de vuelta condicionado a esos valores. Si en lugar de puede estar topeada o no la función, pero si está topeada es mayor a la capacidad del programa, entonces voy a tener que abrir mi integral y va a ir desde el valor a riesgo hasta la capacidad del programa, lo que va a pagar. Yo siempre lo estoy viendo, mi VAR, mi TVAR, todas mis medidas de riesgo las veo desde el lugar de la aseguradora. ¿Se pueden ver desde el lugar de la reaseguradora? Sí, perfectamente, pero no es lo que se suele hacer. Se suele ver desde el lugar de la aseguradora. Entonces, lo que yo como aseguradora voy a pagar mientras esté entre el VAR y la capacidad del programa es la prioridad, porque es la prioridad por la función de densidad, y una vez que supero la capacidad, lo que voy a pagar es el monto del siniestro menos el límite. De vuelta, acá tenemos un infinito, podría ser un máximo si estuviese topeado a un valor superior a la capacidad. Puede pasar también, como dijimos antes, que el valor a riesgo sea menor a la prioridad. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, voy a tener que acá agregar en ambos casos un término más, que sea la integral entre el VAR y la prioridad de X por F de X, porque ahí voy a pagar el monto total del siniestro porque todavía no alcancé la prioridad, y estos límites de acá se van a modificar y va a ser desde la prioridad en lugar desde el VAR. Pero
nada que eso se modifica. Y hasta acá tenemos medidas de riesgo, ¿sí? ¿Alguien le quedó alguna pregunta? ¿No entendió esto último? ¿Vieron todo ya con Fernando? No, se entendió todo. Bárbaro. Esto simplemente como comentario, también alguna vez he evaluado analizar la coherencia de las medidas de riesgo, que una medida de riesgo sea coherente no la hace ni mejor ni peor, simplemente es una cualidad de las mismas, y para que sean coherentes se tienen que cumplir 4 axiomas. Por un lado, la invarianza ante las traslaciones, que lo que me dice es, ok, una función o una medida de riesgo aplicada a una variable aleatoria más una constante tiene que ser igual a esa función aplicada a la variable aleatoria más la constante. El axioma de homogeneidad, lo que me dice es que la función aplicada a un escalar por una variable aleatoria tiene que ser igual al escalar por la función aplicada a la variable aleatoria, siempre que el escalar sea mayor a 0. Después tenemos el axioma de subaditividad, que lo que me indica es que una función aplicada a la suma de 2 variables aleatorias tiene que ser igual a la suma de la función aplicada a cada una de las variables aleatorias individualmente, y el axioma de monotonicidad, que indica que si x y siendo x y variables aleatorias, si x es menor o igual a y, entonces la función aplicada a x tiene que ser igual o menor o igual a la función aplicada a y. Para que la medida de riesgo sea coherente, tienen que cumplirse las 4 a la vez. No alcanza con que se cumplan todas menos una, ni una, tienen que cumplirse todas. ¿Qué función o medida de riesgo también se la puede considerar una medida de riesgo? Conocen que cumpla con las 4. ¿Conocen alguna? ¿Vieron en clase alguna? ¿O cuál se les ocurre? Debe ser la varianza o la última La clase. varianza podemos probar. ¿Vos por qué te parece que la varianza es una medida de riesgo coherente? Acá díganme lo que piensen y es momento de equivocarse y lo vemos y así se preparan bien para rendir. No, la varianza No, no es no era porque la por esperanza. ejemplo, La esperanza era esta. Sí. Sí. La varianza no. Ok, la esperanza, me dicen la varianza no, la esperanza sí. La esperanza, es cierto que la esperanza cumple con el primer axioma, porque la esperanza de una constante es la constante misma, entonces cumple con ese axioma, con la homogeneidad también, con la subaditividad cumple porque cumple con la parte del igual, y con la monotonicidad también. Entonces la esperanza es cierto que es una medida coherente de riesgo. La varianza, ¿por qué no? ¿Con cuál no cumple? la primera y la segunda. Sí. La primera y la segunda, perfecto, porque la varianza de una constante es 0, por ende esto no se cumpliría. Con la homogeneidad tampoco, porque la constante sale al cuadrado. Y la subaditividad podría o no cumplirse. Siempre que las variables aleatorias sean independientes, se cumpliría porque cumple con el igual. Si las variables aleatorias no son independientes, no se cumple porque acá me falta el término de más 2 covarianza, entonces no se cumpliría. Monotonicidad es algo que no está fijado porque la varianza de 2 variables aleatorias, por más de que una sea más chica que la otra, no tiene nada que ver, por ende podría o no cumplirse. Acá también tienen ambas explicadas. Y nada, les dejo como tarea analizar la coherencia para cada una de las medidas de riesgo. De vuelta les puede servir más adelante saber y como atajo que una medida de riesgo sea coherente, porque, por ejemplo, ya vimos que 2 medidas de riesgo cumplen
con uno de estos axiomas en esta presentación. ¿Alguien se acuerda? Nosotros habíamos visto que si teníamos un programa QS de reaseguro, lo retenido en el VAR y el TIVAR era igual al porcentaje de retención por el original, ¿no? Entonces se estaría cumpliendo el axioma de homogeneidad. Tendrán que chequear ustedes qué pasa en el VAR y en el TIVAR con el resto y con el resto de las medidas analizar los 4 axiomas, ¿sí? Hasta acá, ¿todo bien? Pasamos a los ejercicios. Sí, sí, todo bien. Bien. Bárbaro. Entiendo que están subidos. ¿Los tienen todos? ¿Alguien me confirma si están, si los tienen, si los pudieron descargar del Lo estoy campus? buscando. Dale, genial. Bueno, si no, de última, vayan haciendo screenshots y cuando me confirmen después si no está subido, se lo subo al final. Sí, Pero sí, ya están en el campus, ahí, por lo que vi. genial, buenísimo. Bárbaro, entonces arrancamos por el ejercicio 1. ¿Qué nos dice el ejercicio 1? Que una aseguradora cuenta con un riesgo con 60% de probabilidad de no contar con siniestros, 20% de probabilidad de contar con un siniestro y 20% de probabilidad de contar con 2. En caso de que ocurran siniestros, el mismo puede tomar valor de 100 con 60% de probabilidad o 300 con 40%. Para cubrir este riesgo, la compañía cobra 150 pesos de prima y cuenta con un capital de 50. Entonces, lo que nos piden es calcular la probabilidad de resultados negativos, la probabilidad anual de ruina, el valor esperado de resultados negativos, bueno, todas las medidas de riesgo que estuvimos viendo. Y el VAR que sea el 90%, al igual que el TIVAR. Bueno, acá no lo indica, pero sí. Bien, entonces, les comparto toda la pantalla. Ahí va, vamos a empezar con el ejercicio. Esto yo ya lo tenía anotado, pero no es otra cosa que lo que leí recién, que me decía que 0,60% de probabilidad, 1 y 2,20 y los montos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para empezar a poder calcular mis medidas de riesgo? Para armar la función de distribución de siniestro, digamos. Bien, me armo mi tablita con los montos de siniestro y la probabilidad de que ocurran cada uno. Los escucho, díganme qué valores de siniestro pueden existir y cuál es la probabilidad de que ocurran. 0, primero. ¿Qué probabilidad tiene? 0,6. Bien. Después, 100. Y va a ser 0,2 por 0,6. perfecto. ¿Qué más? Después puede ser 200, que va a ser Sí. 0,2 por 0,6. Y ya. De la otra combinación. Y un siniestro.
¿Acá me está faltando algo o ya pasó al siguiente monto de siniestro? 1 por 2. ¿Por 2? No, por 0,6, ¿no? Porque es que sean dos, que uno valga 0, que uno valga 100 y que el otro también, ¿no? La otra opción es 300. Si tengo un único siniestro y me vale 300. Después tengo 400, si tengo efectivamente dos siniestros. Y uno me vale 0,6 y el otro, bueno, el otro uno me vale 100 y el otro 300. Acá sí, como decía el compañero, perdón, no llegué a leer el nombre, es por 2, porque puede ser que el primero sea 100 y el segundo 300, o que el primero sea 300 y el segundo 100. Y por último tengo 600, si tengo dos siniestros y ambos valen 300. Efectivamente, lo primero que hago cuando termino mis tablitas es chequear la ley de cierre. La suma de las probabilidades de todos tiene que ser 1. ¿Bien? ¿Hasta acá todos? Sí, sí. Perfecto. Entonces calculamos nuestra función acumulada. Y nos da correctamente, de vuelta la ley de cierre está ok. Tenemos nuestra columnita auxiliar en la que hacemos el máximo entre 0 y esto menos primas en este caso. Acá. Y lo mismo hacemos con primas y capital. Estoy acá. Y ahora sí podemos empezar a calcular nuestras probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener resultado negativo? ¿Cómo la calculo? Y para este caso, ¿cuál es? Escucho todas las ofertas. 50 por 0,072 más 150 por 0,08 más Ok. 250 por 0,096. O sea, sería la suma producto entre los valores que son positivos de la columna D con la probabilidad de los siniestros. Bien. Eso es correcto, pero para otra medida. Acá es importante, y esto también está bueno que se confundan ahora porque lo vemos mucho en los exámenes, distinguir entre probabilidad y valores esperados. En este caso lo que estábamos buscando era la probabilidad. Entonces, es cierto, como dijo, Cecilia, que ese es el valor esperado de resultados negativos. Como dijo ella, es la suma producto de esto y esto. Pero no es la probabilidad de resultados negativos. La probabilidad de resultados negativos, ¿cómo la obtengo? 1 Sería menos. la Sacamos el suma. acumulado hasta 200. Claro. 1 menos el acumulado hasta 200. 1 menos el acumulado hasta 200. Ok, bien. No, este no es. 1 menos. ¿Sí?
lo puedo calcular también como la suma de la probabilidad puntual de cada uno desde acá. ¿Está bien? Sí. Bien. Se puede calcular de cualquiera de las dos maneras, es correcto. Siempre acuérdense que si hacen el 1 menos es con el anterior, no es con el de 200 exactamente. Es correcto decir que es 1 menos lo acumulado hasta 200, pero es el monto que está en el anterior. Para probabilidad de ruina, ¿qué hago? Ahí sí sería 1 menos el de 200, digamos. Este, o habíamos visto la suma de las probabilidades puntuales desde acá. Desde acá. Bien, hasta acá tenemos ya 3 medidas de riesgo calculadas. El IPL dijimos que era análogo al valor esperado de resultados negativos, solo que ahora tenemos en cuenta el capital, como había dicho Cecilia, es la suma producto pero ahora de la otra columna, de la E, de la D, por esta misma probabilidad, nos da 40. Es lógico que el expected shortfall sea inferior al valor esperado de resultados negativos porque estoy teniendo en cuenta menos casos, porque ahora tengo el capital también. Existe otra medida que es el expected shortfall condicionado. De vuelta dijimos que el expected shortfall está vinculado a la probabilidad de ruina, por ende, si yo lo quiero condicionar, lo que tengo que hacer es dividir por la probabilidad de ruina. Y ya pasamos a calcular el valor a riesgo al 90%. ¿Cómo calculo? ¿Quién me dice cuál es? $400. Perfecto, el valor a riesgo al 90% es 400. ¿Por qué? Lo que tengo que hacer es buscar en mi tablita el 90% en la función acumulada. ¿Está? No. ¿Cuál es el siguiente valor? 96, que está vinculado al 400. Así que mi valor a riesgo es 400. Mi VBAR, bueno, ya calculamos el VAR, entonces podemos completar esta columna. Esto. Entonces, mi VBAR de vuelta es la suma producto de mi columna por mi columna de probabilidades. Y ahora tenemos que calcular el TIVAR. Acá hay que hacer una acotación que no la hice en la presentación, pero ¿cómo lo calcularían ustedes sin tener la información que les voy a dar ahora? ¿Cómo dijimos que se calculaba el TIVAR? Ya El valor sabiendo. esperado superado el VAR. Entonces sería 400 y 600, lo multiplicás por las probabilidades. Perfecto. ¿Y qué más? Eso está perfecto. Condicionado para el nivel de confianza que es 90%. Sería dividido 0,1. Perfecto. Más. Hasta lo que habíamos visto se calcularía así. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el VAR, si yo busco el 90% en mi tablita, no está exacto, no es correcto porque todos los valores a riesgo, todos los TIVAR del 90%, el 91, el 92 hasta el 96,8 serían iguales. Y no es del todo correcto a pesar de que el VAR sí lo sea. Entonces, lo que tengo que hacer acá es, para el primer caso únicamente, que es el que no cumple, acá yo tengo 96,8 en lugar de 90, que es el que yo estoy buscando, lo que tengo que hacer es, en vez de multiplicar por la probabilidad puntual, multiplicar
por la resta entre la probabilidad acumulada que yo tengo y la que en realidad yo estoy buscando, que es el 0,90, a ver si lo tengo en algún lado acá, sí. Acá. Esto siempre que no encuentre el valor puntual del t-bar que estoy buscando en mi tablita. Entonces me va a dar 464, que es inferior al que me había dado antes, que sería si fuese el t-bar al 96,8. Hasta ahí quedó claro porque esto no lo habíamos visto en la presentación y capaz a Fernando se le pasó comentárselos. ¿Quedó claro? ¿Quieren que lo repasemos? Ok. Sí, quedó claro. Buenísimo. Bien, entonces con esto completamos todo lo que nos pedía el ejercicio. Podemos pasar al ejercicio 2. El ejercicio 2 lo que nos plantea es que una aseguradora realizó 9 simulaciones de siniestros brutos para el próximo periodo y algunos de ellos, los resultados de las simulaciones fueron en millones de pesos, 8, 12,23, 9,1, 11, 10,3, 12,5 y 11. También se sabe que con las 9 simulaciones se estimaron las siguientes medidas. El VAR al 100% dio 12,63, el T-VAR al 0% dio 11. Entonces nos pide que aplicando un programa de reaseguro QS con 75% de retención y un stop loss con prioridad 9 sin límite sobre la retención, nos pide hallar el VAR al 50%, el T-VAR al 85%, el T-VAR al 54% y responder si el VAR cumple con la característica de homogeneidad. Bien. ¿Cuál es el primer problema que tenemos acá? Que en los valores de simulaciones que nos dan hay únicamente 11 y nos dice que hubo 9 simulaciones, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar los otros 2 valores que nos faltan. Que el VAR al 100% sea 12,63, ¿qué quiere decir? ¿Quién me lo explica en palabras? Que el valor máximo que tenés es 12,63. O el valor de que Perfecto. acumula el máximo de distribución, digamos. Que con un 100% de confianza, mis valores van a ser menores a 12,63, por ende el valor más grande que tengo es 12,63. ¿12,63 está en la lista? No. Por ende, sabemos que 12,63 es una de las simulaciones y además sabemos que es la más grande. Sabemos que la que nos falta tiene que ser sí o sí menor a 12,63. Bien. El T-VAR al 0%, si lo pensamos, sería la suma producto de todos los montos de siniestro por su probabilidad mayores al VAR al 0%, es decir, al primer valor, divididos por 1 menos ese RO. ¿A qué les hace acordar eso? ¿Qué sería conceptualmente el T-VAR al 0%? La esperanza. Perfecto, la esperanza. Entonces sabemos que la esperanza es igual a 11. Tenemos 8 de los 9 valores, conocemos el valor de la esperanza, por ende podemos despejar el último valor que nos falta. Como fueron simulaciones, sabemos que la probabilidad de ocurrencia de cada uno es 1/9. Bien, entonces con estos datos vamos a, primero, encontrar el valor de simulación que nos falta y calcular todo lo que nos pide el ejercicio. Dijimos que los X van a ser, bueno, todavía no los ponemos. Sabemos que 12,63 es 1 y es el último. Sabemos que estas son las probabilidades. Y bien, entonces dijimos que la suma producto de todos de esto más este que nos faltaba también, esto más el valor que nos falta por 0,11, porque también es, o 0,11 es un noveno, tiene que ser igual a 11. Entonces, lo que hacemos es despejar
11 menos. Dijimos es suma producto esto. 11 menos suma. Bien, esto dividido 0.11. Me da que el valor que me falta es 12,24. Entonces ya tenemos todos los montos de siniestro. Y podemos calcular la función acumulada. Funciona la ley de cierre, estamos todo bien, podemos seguir. Entonces, a partir de esta tabla y por lo que estuvimos charlando antes, el valor a riesgo del 50% sin ningún programa de reaseguro, ¿cuál sería? Once. Sería 11, perfecto. Cuando aplico el VAR al 50 con un QS de porcentaje de retención 75%, tengo dos opciones. ¿Qué puedo hacer? Para la Para propiedad y hacer 0,75 al 11. Perfecto. O la otra le Eh, calculas. A cada riesgo le calculas cuánto retenés y le calculas el VAR a eso, digamos. Perfecto. Lo otro que puedo hacer es, ok, me armo otra tablita auxiliar con los X retenidos, que no van a ser otra cosa que esto por los valores que tenía. Las probabilidades nunca cambian. Y por ende, busco ahora el 50% en mi tablita, que está acá, y es 8,25, exactamente igual a lo que habíamos calculado antes. Ahora, con el stop loss, tengo de vuelta las mismas opciones. ¿Quién me dice que es igual? La 9, que es la prioridad. ¿Por qué sería 9? Porque la prioridad del programa. Ok, bien, la prioridad del programa es 9. Entonces, y nosotros habíamos dicho que en algunos casos era la prioridad del programa. Pero ¿qué pasa? Ahora, si yo aplico a lo retenido, me armo otra tablita auxiliar, ¿no? Y aplico acá, va a ser el mínimo entre esto y 9, que es mi prioridad. ¿Cuánto voy a retener yo como aseguradora? Falta un 7. Yo busco mi 56, que era mi 50, el más cercano al 50. Me da 8,25. ¿Por qué? Porque es el mínimo entre el retenido y la prioridad.
Perfecto, lo que habíamos dicho era que iba a ser la prioridad siempre y cuando, que lo habíamos visto con el último ejemplo, el TIBAR, siempre y cuando el valor a riesgo sin programa de reaseguro o, digamos, con el primer programa de reaseguro aplicado, sobre el cual yo estoy reteniendo con mi stop loss o con mi XL, sea mayor a mi prioridad. Si es menor, entonces va a ser el valor a riesgo anterior sin aplicar ningún tipo de reaseguro, o sin aplicar este programa de reaseguro nuevo. Por ende, va a ser igual a este. ¿Por qué? Porque 8.25 es menor a 9, que es la prioridad. ¿Está claro eso? Sí, sí. ¿Sí? Al que dijo la prioridad le quedó claro por qué no. Sí, sí, yo había pensado que estabas comparando como un QS y un stop loss Perfecto, distinto, como que no digamos. estaba uno sobre Sí, el otro. claro. Bien, bárbaro. Ahora nos pide el VAR al 85, de vuelta busco el 85 en mi tablita, lo más cercano que tengo es el 89, va a ser 12,5. Este es el sin ningún programa de reaseguro. Si quiero el de los programas de reaseguro, busco en mi tablita o aplico el 75%, lo que les sea más fácil. Entonces tengo 9,38 para el QS. Y ahora sí, tengo para el stop loss 9,38 es mayor a 9, por ende va a ser mi prioridad. Si lo busco en mi tablita, vamos a ver que da 9. El 89, perfecto. Acá tenemos los VAR. Para el TIBAR, lo que hago es, de vuelta, si yo me armé mi tablita auxiliar, lo que hago es, a partir del valor del VAR, multiplicar el monto por la probabilidad. En este caso, como 89 no es exacto 85, lo que tengo que hacer es la diferencia entre el 89 y el 0,85 que lo acabo de borrar. El 85 por 9 más esto. Y esto lo divido por 1 menos 0,85. Con lo cual, llego a que el TIBAR 85% es 9. ¿Sí? Que es la prioridad. ¿Por qué? Porque por el lugar en el que estamos corresponde que sea igual a la prioridad. Si no se hicieron la tablita auxiliar, porque para ustedes no es necesario, quieren facilitar cuentas, lo que sea, van a tener que armarse dentro de la fórmula esta, tener el mínimo entre 9 y 0,75 por este monto. Supongamos que solo dejaron la tablita original, y el 12,5 por, de vuelta, 0,89 menos el 0,85 más el mínimo entre 9 y 0,75 por esto, por esto. Y ahora sí, dividido 1 menos 0,85, el denominador nunca se ve alterado. Y llego al mismo valor. Lo mismo se hace con el VAR 54. De vuelta, sin retención, será igual, lo más cercano que tengo es 56, será 11. Si le aplico el QS tengo el 8,25 y si le aplico el stop loss va a ser de vuelta 8,25. Como ven,
el VAR al 54 me coincide exactamente con el VAR al 50 para todos los sin reaseguro y todos los programas de reaseguro. Ahora el TIVAR sí que no me va a coincidir porque lo que yo voy a tener, permítame hacerlo solamente con la tablita final, lo que yo voy a tener es este monto por el 0,56 menos el 0,54 y la suma producto de los siguientes. Y ahora sí dividido 1 menos 0,54. Me da 8,97. Si calculan el VAR al 50, van a ver que no les da, el TIVAR, perdón, al 50, van a ver que no les da lo mismo, porque acá en lugar de restar 0,54, lo que van a hacer es restar 0,50. Si bien los VAR coinciden, los TIVAR no van a coincidir. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguien quiere acotar algo? ¿No? Bueno. Vamos por el último ejercicio entonces, que sería el 3, que lo que me dice es que para una aseguradora la distribución total de los siniestros es, y nos plantea esta función de distribución, y nos dice que la compañía cuenta con un programa de reaseguro QS con retención del 75% y un stop loss sobre la retención con límite en 30 en exceso de una prioridad de 105. Nos pide calcular el TIVAR, perdón, me había quedado un subpunto del ejercicio anterior que me dice, responde si el VAR cumple con la característica de homogeneidad y mostrarlo con un ejemplo. Bueno, lo acabamos de ver, que tanto en este como en los siguientes, si aplicamos, particularmente en el QS, si aplicamos la retención, Que sí. ¿sí? ¿Cómo? Si aplicamos la retención, se cumple el axioma de homogeneidad. Está acá demostrado porque lo hicimos tanto con tablita como con aplicando el porcentaje de retención directamente. Perdón, ¿alguien me está preguntando algo? Si no, seguimos. Creo que se abrió un micrófono nada más. Ah, genial, bárbaro. De vuelta al ejercicio 3, lo que nos pide es calcular el TIVAR al 95% y que si no se contratara el stop loss, determinar la retención necesaria en el contrato para que el TIVAR 95 coincida con el obtenido en el inciso anterior. Bien. Tenemos dos temas. Para calcular el TIVAR al 95%, lo primero que tengo que hacer es calcular el VAR al 95%. Tengo una función de distribución, lo cual me soluciona bastante las cosas, pero mi función de distribución tiene una incógnita, que es este alfa. Entonces, para conseguir el TIVAR tengo que calcular el VAR, para conseguir el VAR tengo que despejar mi incógnita. ¿Cómo se les ocurre que puedo saber cuál es el valor de alfa? Por ley de cierre. Del acumulado Perfecto. 200 te tiene que llegar a 1, digamos, la probabilidad. Y con eso lo hacemos. Perfecto. Bárbaro, por ley de cierre es la mejor de las opciones, la opción más correcta de todas. Alguien me puede decir también, bueno, las funciones de distribución tienen que ser continuas, entonces como esta empieza en 0,75, de una manera más fácil puedo igualar que en alfa, que es el valor máximo que puede tomar, tiene que ser 0,75 y despejarlo. En este caso es correcto, pero lo que aplica siempre y lo más formalmente aceptado es aplicar la ley de cierre.
Entonces, vamos a ir acá, lo que tenemos que hacer es despejar. Tengo que, dijimos 1 menos 0,75 dividido 4. Esto le aplico la raíz. Y después multiplico por 200 y hago 200 menos esto. Y llego a que mi valor de alfa es 150. Nada, alguien se perdió acá, simplemente lo que hicimos es desde esta fórmula y sabiendo que el máximo es 200 y por la ley de cierre en 200 FDS tiene que ser igual a 1, despejar Bueno, cuál es. una compañía tiene dos pólizas independientes. No puedo salir. Entonces, ya tenemos el valor de alfa y lo que tenemos que encontrar es el var al 95 para poder calcular el t-var al 95. ¿Cómo calculo el var al 95? También con la función acumulada. Entonces 0,95 y despejás X. Ahí ya tenía el valor de alfa, digamos. Perfecto, ahora ya alfa ya lo conozco. Conozco que f de s tiene que ser igual al 95 para que se el var al 95%. Lo que tengo que despejar es s en este caso. Entonces dijimos 0,95 menos 0,75. Esto lo divido por 4. Divido por 4. Le aplico la raíz. Lo multiplico por 200 y acá lo que hago es sumarle 150. Entonces tengo que el var al 95% es 194,72. Volvemos al ejercicio para entender cómo calcular el t-var al 95. Sabemos que el var al 95 es 194 aproximadamente, 195 aproximadamente. Tenemos que primero tiene un QS y sobre la retención del QS tiene un stop loss con prioridad 105 y límite 30. Entonces, ¿qué vemos? Que en primer lugar el var, el 194, ¿sí? A ese hay que aplicarle la retención del 75%, ¿no? $146, del 75% era. Sí. Dijimos que entonces era 146 el var retenido. En comparación a la prioridad, ¿cómo es? Mayor a la prioridad. Mayor a la prioridad. ¿Y en comparación a la capacidad? También mayor. Perfecto. Entonces yo voy a estar cuando vimos acá los escenarios, dijimos que habíamos planteado escenarios extras que no son estos dos, que es adicionando un término en el caso de que el var sea menor a la prioridad. Ese término extra que no está en estas fórmulas no me interesa porque sí pasa que el valor a riesgo es mayor a la prioridad. Pero entonces vamos a estar en este caso, porque es mayor también a la capacidad del programa, el valor a riesgo. Por ende, en realidad no vamos a estar, o sea, sí, vamos a estar en ese caso. Lo que tenemos que hacer es calcular o sea, estamos por encima incluso de la capacidad, entonces la parte en la que solo tenemos en cuenta la prioridad ni me interesa porque ya superé la capacidad del programa. Entonces, acá tenemos la integral de lo que tenemos que hacer, el 1 sobre 1 menos 0,95, que es el 1 menos ρ, siempre está, el denominador ese nunca se modifica, lo que se modifica es el numerador y lo que tenemos es
De vuelta, tienen dos opciones, hacen la que les sea más simple. Para mí esta es la opción más simple, que es mantener los límites de la integral con el programa sin reaseguro y aplicar el reaseguro dentro del argumento. Se puede, si ustedes en lugar de tener este argumento quieren tener únicamente ese, modificar los límites de la integral para que refleje la misma situación. Ustedes eligen su camino y el que les sea más simple y más fácil de ver. Para mí este es el más fácil, ¿no? Entonces mi integral va a ir de 194 a 200. ¿Por qué 200? Porque es el límite de la función. Si no tuviese límite, pues sería infinito la integral. De 0,75 por S, que es aplicar mi programa de reaseguro QS. Y le resto el límite del programa. La compañía siempre va a pagar el porcentaje retenido menos el límite porque ya me pasé de la capacidad. Y eso lo tengo que multiplicar por la función de densidad. ¿Cómo llego a la función de densidad? Derivando la función de distribución, ¿cierto? La primera parte de la función de distribución no me interesa porque es hasta 150, y nosotros estamos en 194, por ende, lo único que nos interesa a nosotros es la segunda parte. Derivo esta función y llego a esta fórmula para la función de densidad. De vuelta, si alguien no llega, me avisa, pero no hay mucha complejidad en eso. Una vez acá, lo que hago simplemente es meter la formulita en la calculadora y voy a llegar a que despejo S y el TIVAR al 95 va a ser igual a 118,08. De vuelta, como hago, aplico, distribuyo y por un lado voy a tener S al cuadrado, por el otro S aplico las integrales como las conozco y en fin, no hay más que eso. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Si no se contratara el stop loss, determinar la retención necesaria del contrato para que el TIVAR al 95% coincida con el del inciso anterior. Es decir, ya no tengo más la segunda parte del reaseguro, sino que solo tengo un QS y tengo que modificar mi porcentaje de retención para obtener el mismo TIVAR. ¿Cómo llego? ¿Qué les parece? ¿Cómo les parece que ese porcentaje de retención va a ser en comparación a este 75%? ¿Eso se escucha? Más chico porque ya antes el stop loss va a tener que retener menos, digamos. Perfecto, bien, va a ser más chico. ¿Y cómo llego? ¿Qué tengo que modificar? Hacer la integral de vuelta, pero ya tenés el resultado y tu incógnita ahora es el porcentaje de retención y le sacás el stop loss, digamos. Pero básicamente Bien. sería lo mismo que el anterior. Bien, ¿los límites de la integral se modifican? No, porque es el mismo porcentaje de confianza, digamos, es el 95. Perfecto, los límites de la integral no se modifican. ¿Y en el argumento de la integral, qué cambia? Te da el stop loss y te queda, y el porcentaje de retención te queda como incógnita, digamos. Bien, Después la tengo un distribución R es por igual, ciento ya. por... Perfecto, R por ciento por el TIVAR que ya había calculado. Entonces, lo vamos acá. Uy. R por ciento por ese que ya había calculado. Entonces, llego a que R es 50, despejando, simplemente es un despeje. R es 59,8, que, como bien dijo el compañero, es menor al 75% que habíamos calculado, precisamente porque ya no tengo el stop loss. ¿A alguien le quedó alguna duda de este ejercicio? ¿No sabe de dónde salió algo? Por mí todo claro.
¿Alguien tiene alguna pregunta conceptual sobre este tema? Me pueden preguntar lo que quieran, no entendí nada. Yo tengo una duda cuando te pide calcular, haciendo la IA, hay un par de ejercicios que te pide calcular el contrato XL y te pide que calcules la prioridad. Y es como medio bastante largo los ejercicios esos, digamos. Si no hay un truco o algo. No, en general, la idea siempre es despejes, no te sabría decir un truco que te simplifique todo, pero o sea, querés saber si hay una forma más fácil de hacerlo o no sabes cómo hacerlo. No, lo vi, lo puedo hacer, pero me pareció demasiado largo hacerlo y dije, eso no. Pero Sí, en general esos son largos, pero, pero la idea es sí, son puros despejes, no hay mucho, no hay mucho que te puedas ahorrar en el camino. En general, igual esos de, bueno, no voy a decir nada. Estudienlos bien. ¿Alguna otra pregunta? Perdón que no te pude dar un truco, pero no lo hay para ahorrarse camino. tranqui, tranqui. ¿Alguien tiene otra pregunta? Si no, cortamos acá y la próxima, cualquier cosa de vuelta, me van a ver en un par de semanas con análisis patrimonial dinámico. Cualquier duda que tengan con respecto a este tema lo vemos, o cualquier ejercicio. Dale, muchas gracias. Buenísimo. Chao, chicos. Chao, gracias. 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 Chao.